un parcial virtual. Así que bueno, vamos a ir al tema de hoy. Lo deben tener bastante fresquito porque el miércoles estuvo Patricia con esto. Y bueno, vamos a empezar. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Acá está el trabajo práctico que les subí anoche, ¿qué es un anestésico? Es la primera pregunta. Entonces, vamos a ir. Acá les hice un PowerPoint que hoy se los voy a subir. Y vamos a ir contestando las preguntas. Bien, entonces, tenemos acá anestésicos. ¿Y qué es la anestesia? Es un procedimiento médico realizado mediante la administración de fármacos que causan una pérdida de sensibilidad y en el caso de ser general, van a provocar la pérdida de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una anestesia local, puede ser tópica, infiltrativa, epidural, o sea, vamos a perder la sensibilidad de una parte de nuestro cuerpo, pero siempre vamos a estar conscientes. O sea, por ejemplo, me van a operar la muñeca, el traumatólogo. Probablemente me hagan una muy buena anestesia local, pero probablemente yo voy a tener la conciencia como para sentir lo que me están haciendo. Sentir en el sentido de no me va a doler, pero voy a saber lo que me están haciendo. En cambio, por ejemplo, cuando vamos a operar una apendicitis, ya con una anestesia local no voy a poder actuar y voy a tener que utilizar una anestesia general. Se va a hacer la inducción de la anestesia, generalmente se hace se puede hacer con inhalatoria y luego por vía intravenosa. Así que bueno, para que se pueda hacer una buena diferencia entre una anestesia local con una anestesia general. Una solamente nos va a hacer perder la parte sensitiva y por ahí motora, pero la otra nos va a quitar la conciencia. No vamos a saber qué fue lo que pasó mientras nos operaron. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ir a la segunda pregunta. Es, ¿qué tipo de anestésicos conoce? Y recién hablamos, o sea, tenemos los que son anestesia local y anestesia general. ¿Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de un anestésico local? Entonces, vamos a ver esto. Acá vemos los tipos de anestésicos locales, anestésicos generales, como dijimos antes, que estábamos los que se inhalaban y los intravenosos, y después tenemos coadyuvantes para la anestesia. El mecanismo de acción de un anestésico local actúan bloqueando los canales de sodio, puesto que el bloqueo de los canales de sodio es un proceso no selectivo, se ven afectados tanto los impulsos sensitivos como los motores. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces con una anestesia local, no solamente perdemos la sensibilidad, sino también perdemos la parte motora. Entonces, pero esto es un proceso que es reversible, va a durar el tiempo según la cantidad de anestésico que hayamos puesto y en el lugar donde lo hayamos puesto. Hay lugares donde dura más, otros donde dura menos. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo.
que tiene que ver con lo mío. En la odontología, el paciente, por ejemplo, se viene a arreglar una caries. Entonces, probablemente la anestesia que voy a hacer no es tan profunda, es una anestesia de tipo infiltrativa, y antes hago una anestesia tópica, con algún anestésico tópico para que no se sienta el pinchazo cuando voy a hacer la infiltrativa. Entonces, frente a una caries voy a dar una cantidad de anestesia no muy importante. Donde tenga que hacer una extracción o donde tenga que hacer un tratamiento de conducto, donde sé que eso puede ser más molesto, vamos a tener que dar mayor cantidad de anestésico y como para que ese lugar esté mejor, entre comillas, dormido. ¿Qué va a pasar? También el regreso a la normalidad también va a llevar más tiempo. Por ejemplo, si para una caries le di menos y en una hora la anestesia se le va, por ahí cuando uno hace una extracción, por la cantidad de anestesia que pone, pasan 2, 3, 4 horas y la anestesia todavía persiste. Esto también ayuda en el caso de, por ejemplo, una extracción, que es un proceso que va a dar dolor, entonces me da tiempo a tomar algún antiinflamatorio para que cuando se me vaya la anestesia, duela muy poco o no duela. Eso se lo pongo en el campo de lo mío, de la odontología. Bien. La otra pregunta es, ¿cuáles son las vías de administración de un anestésico local? Tenemos la anestesia por bloqueo nervioso, la anestesia epidural, que es la que generalmente se le hace a las embarazadas que están por tener familia, la anestesia por infiltración, bloqueo del campo, la anestesia raquídea, que es muy parecida a la epidural, y la anestesia tópica. Acá les traigo algunas imágenes. En esta que estamos acá, vemos una anestesia troncal, donde voy a inyectar cerca de un tronco nervioso y voy a poder adormecer toda la zona. Acá tenemos la epidural que se da en esta zona, en el caso de la mujer embarazada cuando está por tener familia. Esto que vemos acá es una torunda de algodón con un poquito de lidocaína para anestesiar justamente el lugar donde voy a pinchar. Y esto es una anestesia infiltrativa donde estoy, o sea, primero viene esto y luego viene la infiltrativa. Por ejemplo, en el caso del maxilar superior, al ser más, el hueso es mucho más permeable, solamente infiltrando el lugar voy a poder cubrir una o dos piezas dentarias. En cambio, en el maxilar inferior voy a tener que entrar por dentro de la boca, pero voy a ir a esta zona y va a ser una anestesia troncal, o sea, en esta zona, pero del lado de adentro, del lado de la mucosa, y voy a dormir probablemente todo el lado y además el mismo lado de la lengua. ¿Por qué? Porque es troncal, o sea, estoy infiltrando una parte importante. Esas anestesias también tardan mucho más en irse. Perdón, profe, buen Sí. día. En la figurita 1, en la primera figura que mostró, ¿para qué se usa esa anestesia? Mirá, depende, muchas veces se usa esta anestesia, o sea, este es un ejemplo, pero esta anestesia se Sí, utiliza muchas veces cuando tengo que, por ejemplo, en este caso, entrar en la submaxilar, ver la parótida, algún problema, una quebradura de clavícula, en fin, hay varias opciones. O sea, acá tenés muchas cosas, por lo cual tenga que dormir una parte importante, pero probablemente no necesite dormir todo el cuerpo, ¿se entiende? sí, no había O sea, escuchado nunca eso. para eso es la anestesia local. Yo voy a dormir
un lugar importante o no tan importante, por ejemplo, te tengo que dar un punto en una mano y hago una anestesia local infiltrativa chiquita, porque te doy el punto y ya está, ¿se entiende? En Ah, cambio, bien. Es cuando te hacen los catéter, puede ser cuando te hacen los catéter para ponerte el suero a través del catéter. muchas veces cuando pones un catéter por ahí, anestesias con un poquito de lidocaína en el lugar donde voy a poner la vía. O sea, hay muchas opciones. Y depende también Bien. el cuidado o la dedicación que tenga la persona que lo vaya a hacer. Hay veces que directamente te pinches y chau. O sea, lo mismo que en la Sí. boca. En la boca, tranquilamente podés no usar una anestesia tópica por lo delicadas que son las agujas. O sea, tampoco se siente mucho, te soy sincero, Bien. pero el tema está el grado de miedo, de nerviosismo que tenga el paciente. Muchas veces la anestesia tópica se usa casi como placebo. O sea, vos le ponés anestesia tópica y no siente nada, y por ahí si no le ponías tampoco siente. ¿Se Bien. entiende? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, anestésicos locales, vamos a hacer un repasito así rápido, porque eso los dijo la profe Patricia. ¿eh? Tenemos las amidas, que tengo la carticaína, que en odontología se usa muchísimo. Les diría que es la que más se usa. La bupivacaína, la dibucaína, la levobupivacaína, estas son tópicas. La lidocaína generalmente se usa tópica, la mepivacaína, la prilocaína y la rapivacaína. Esas son amidas. Después tenemos anestésicos locales ésteres, que tenemos la benzocaína, que es de las más conocidas, la cloroprocaína, la procaína y la tetracaína. La procaína no es tan usada en en esta época, hay anestésicos que se usan más. Bien, acá les puse algunas fotitos. ¿eh? Esto que está acá es carticaína más adrenalina. ¿Se acuerdan que Patricia habló de drogas que se pueden agregar a a los anestésicos? Por eso, el anestésico en este caso es la carticaína más adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina va a ser un vasoconstrictor y eso va a ayudar a que el anestésico permanezca más tiempo en el lugar. O sea, que haga un efecto, o sea, más rápido y más persistente en el tiempo. Esto el otro día lo hablábamos, que yo me metí un ratito en la clase teórica. Muchas veces este tipo de anestesias no están indicadas en cardíacos, en personas, por ejemplo, en embarazadas, por el tema de la adrenalina. Ahora, la persona que tiene miedo o que siente dolor va a generar adrenalina. Entonces, a veces, con lo que nosotros damos, dando menos cantidad de una carticaína con adrenalina, logramos a veces menor cantidad de adrenalina que la que puede llegar a formar el paciente por el factor miedo. A veces hay que hacer, hay que ver un poquito o elegir. Acá tenemos otra, la bubacaína, la dibucaína, que es tópica, la levovacaína. Acá tenemos lidocaína. Esto es lo que generalmente, es más, para que tengan claro, esta es eh, podríamos decir, el combo que yo utilizo en el consultorio. El Indican, que es lidocaína, con esto lo tiro en aerosol en el lugar donde voy a pinchar y luego doy carticaína más adrenalina. Y acá tenemos otro anestésico local. Acá dentro de los anestésicos locales me habían quedado otros fármacos como la diclonina y la pramoxina.
Recién algo les dije, ¿no? Las drogas que puedo agregar a un anestésico local. Una es la adrenalina, que recién la vimos, vasoconstricción, aumenta la duración de la anestesia. La epinefrina, que hace exactamente lo mismo que la adrenalina. Y después tenemos hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, que estas dos lo que hacen es aumentar el pH para que el anestésico pueda actuar, ya que las bacterias acidifican la zona. O sea, ¿qué es acidificar la zona? Donde yo tengo un conglomerado de bacterias, el pH va a ser ácido, o sea, menor a 7, 2, 3, 4, 5. Con el bicarbonato de sodio o con el hidróxido de sodio, lo que logro es que ese pH sea de 7 o mayor que 7. O sea, nuestro pH ronda los 7, el pH neutro. O sea, si yo con esto puedo llegar a alcalinizar un poquito, entonces el anestésico va a hacer efecto mejor y más rápido. Bien. Pasamos a anestésicos generales. Recuerden que anestésicos generales, la gran diferencia es que generalmente son con pérdida de conciencia. Tenemos los inhalados y tenemos los que damos por vía intravenosa. Los inhalados tenemos los gaseosos y los líquidos volátiles. Dentro de los gaseosos tenemos el óxido nitroso, y de líquido y volátil tenemos el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano y el alotano. Esos son los líquidos volátiles más utilizados. Anestésicos generales intravenosos, tenemos el tiopental, el midazolam, el propofol, la ketamina, el etomidato, el droperidol, la morfina y el fentanilo. Tengan en cuenta que la morfina, si damos más de 2 miligramos por kilo de peso, sirve como anestésico general. Recuerden las contraindicaciones que tiene la morfina, lo que produce, que puede producir tanto estreñimiento como ese acostumbramiento, pero total es para anestesiar. O sea, no vamos a tener grandes problemas si lo usamos como se debe. Así que, y los anestésicos generales, esta es otra de las preguntas, las precauciones que debemos tener al aplicar anestésicos generales. Cuando voy a dar anestésicos inhalados, tenemos que tener cuidado de las RAM que pueden dar. Una de las más importantes es la hipertermia maligna, que nos da una fiebre mayor a 40 grados y acidosis metabólica. Para poder contrarrestar esto, se trata con dantroleno y puede producirse, o sea, la hipertermia maligna puede producirse al aplicar el anestésico junto con miorelajantes despolarizantes. O sea, si utilizo este tipo de anestésicos, tengo que tratar de no dar miorelajantes despolarizantes. Dentro de los que se dan por vía, como el tiopental sódico, en sobredosis puede causar depresión cardiorrespiratoria y si no tenemos cuidado y el paciente no está bien monitoreado, este paciente puede entrar en paro. El propofol generalmente debemos administrarlo lentamente, de los que hemos hablado. La ketamina, para evitar las reacciones psicológicas, puede administrarse con diazepam intravenoso. Y el etomidato puede deprimir la médula suprarrenal, por eso solo se lo utiliza para inducir. O sea, les puse las precauciones más importantes que debo tener con estos anestésicos que hemos visto. Así que bueno, ¿qué dudas les quedan de todo esto? No es difícil anestesia, y además es lindo, y los que estén después en terapia intensiva o en cirugía, todo esto va a ser tema de todos los días, ¿no es cierto? ¿Les quedan dudas, chicos, con esto que hemos hablado? No, profe, en mi caso no.
No, Pero profe, es no. bastante, o sea, traté de hacérselos bastante claro y bastante conciso. O sea, yo creo que con este PowerPoint, leyendo lo del libro y todo, les va a quedar re fácil anestésicos. No es difícil y creo que es un buen resumen. Este, esto más lo que habló Patricia, creo que cuando veamos vacunas la semana que viene, que incluso va a estar en la clase de Patricia, va a estar Adela Romero, que es enfermera y se especializa en vacunas. Va a dar una charla muy piola el miércoles, no se la pierdan. Creo que les va a servir de mucho y yo voy a reforzar el viernes que viene. Así que bueno, si se entendió bien, yo hoy les subo la clase. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el práctico de dolor? sí, decime. Hay una pregunta que decía, si usamos dos AINES en forma conjunta, las elecciones eran, ¿aumentan el poder analgésico, aumentamos las reacciones adversas o ambas? Yo Es le puse, ambas. claro, pero en la bibliografía en un momento dice, no deben utilizarse dos AINES a la vez, no se potencia la analgesia, pero sí los efectos adversos. Bueno, mira, eso está equivocado. Te cuento por qué. Porque es fácil, es pensando. Vos, por ejemplo, das un diclofenac un diclofenac sódico con paracetamol, que incluso viene, por ejemplo, el Bloquium Gesic. Y realmente es más fuerte que el paracetamol solo o que el diclofenac solo. También tiene mayores reacciones adversas. ¿Se entiende? Claro, claro, yo había puesto lo que decía en la bibliografía, como que Perfecto, no pasa absolutamente nada, es una pregunta. Yo te lo aclaro porque vas a ver que hay muchas combinaciones de analgésicos. ¿Eh? Y esas combinaciones de analgésicos generalmente andan mejor. También tenés pero depende. Por ejemplo, una persona que solamente puede tomar paracetamol, si le das paracetamol más diclofenac, probablemente esa persona no le sea una buena opción. Ahora, si el paciente no tiene ningún problema, vos le das un paracetamol con diclofenac sódico y te puedo asegurar que, perdón, diclofenac potásico y anda bárbaro. ¿Se entiende? Tenés que Sí, fijarte muy bien el tema de las contraindicaciones y si el paciente lo puede usar o no. claro, claro, era para estudiar más que nada. No, eso es así, chicos. Es más, el otro día se lo aclaré a alguien que me lo preguntó vía mensaje y se lo aclaré personalmente. Bueno, pero está bueno así para que todo el mundo lo pueda, que le sea útil. O sea que si eso hubiese sido una pregunta del parcial, la hubiésemos tenido todos mal, porque creo que la No lo mayoría hubieran tenido, contestábamos no, perdóname, no lo hubieran lo tenido todos mismo. mal por una sencilla razón. Se charla, todo se charla. Ah, bien, porque todos, o sea, por lo que estoy escuchando, todos respondimos lo mismo por lo que habíamos leído en la bibliografía, pero estaba mal. Exacto, lo que pasa es que es mucho como se tome. eh, eh, Entiéndanlo así. Para que ustedes se puedan hacer un buen concepto, es leer varios libros, no uno solo. Bien, ¿Me siguen? Yo ahí sí. creo que en la bibliografía también está el Gilman y hay otro más, son unos libros bárbaros. Eh, Está buenísimo que los lean también, son mucho más extensos. Pero cuando uno tiene una duda, lo mejor es ir a buscarlo y si no, preguntar. ¿Eh? Porque ustedes fíjense que en el práctico tenían una semana para hacerlo. Entonces, si lo leían el primer día y tenían esa duda, nos mandaban por mensaje al chat del campus y nosotros lo contestábamos, como creo que una alumna lo hizo. Y yo se lo contesté. ¿Se entiende? No lo dejen para último momento, porque si lo hacen
el día que cierra, no pueden preguntar. Yo le pregunté si podía preguntar, y usted me dijo que no podía preguntar ninguna pregunta del práctico. No, Viviana, te estás equivocando. Yo les dije, del práctico, estos que yo estoy haciendo, Sí. que le dije, o están en la clase de Zoom para que ustedes estén en la clase. Y ahí estaban las respuestas. O si no, escuchar la clase. No, Eso sí, fue lo pero que yo nosotros dije. nosotros No que no estamos podían preguntar. Jamás dije eso. Bueno, está bien, profe. ¿Mm? Ya está entregado. Porque yo en realidad lo que yo quiero es que ustedes escuchen las clases nuestras, vean, o sea, lo que me preguntó una alumna es si le podía poner las respuestas de los prácticos que nosotros hacíamos todos los viernes. Y yo le dije que no. Para hacer las respuestas había que escuchar la clase o tanto presencial como la grabada. Eso fue lo que contesté. No que no se iba a contestar. Quedó claro, ¿no? Sí, profe, sí, totalmente clarísimo. Bueno, chicos, entonces, si no tienen más dudas, nos despedimos hasta el próximo miércoles o viernes, que va a estar la clase de Adela de anestesias. No se la pierdan porque después, cuando uno toma el final y toca la bolilla de anestesia, de vacunas, ahí hacen mucho agua con el tema y es algo fundamental. Un enfermero tiene que saber las vacunas como al dedillo. Es importantísimo. Así que bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el miércoles y el viernes que viene. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el miércoles que viene. Chau, hasta luego.